En un pequeño barrio mexicano, rodeado de calles tranquilas pero empobrecidas por la crisis económica, vive Juan, un hombre de mediana edad, trabajador y responsable. Desde joven, siempre se ha esforzado por proveer lo mejor para su familia. Junto a su esposa María y sus 2 hijos pequeños, siempre han llevado una vida sencilla pero feliz. Sin embargo, la vida de Juan está por cambiar drásticamente. La empresa donde trabaja, debido a los recortes económicos, decide prescindir de su puesto, dejando a Juan sin trabajo. La incertidumbre comienza a inundar su hogar, y la tensión crece cada vez que las cuentas llegan y el dinero escasea. Juan pasa sus días en la cocina, rodeado de papeles y cuentas atrasadas, mientras el tic-tac del reloj se hace cada vez más ensordecedor. Sabe que su familia depende de él, pero a medida que pasan los días sin encontrar una solución, siente que se hunde cada vez más en la desesperación. A medida que Juan sigue buscando empleo, su desesperación se va haciendo cada vez más palpable. Él no es un hombre que se rinda fácilmente. Durante años, su vida había sido una rutina de trabajo constante, esfuerzo diario y sacrificios, para asegurar que su familia no pasara dificultades. Sin embargo, ahora se encuentra atrapado en un ciclo vicioso de rechazos, promesas vacías y esperanzas rotas. Cada día, con la salida del sol, se enfrenta a la misma realidad. El futuro le escapa de las manos. Sus amigos le aconsejan que siga buscando, que no pierda la fe, pero a medida que los días pasan sin ningún avance, su confianza comienza a desmoronarse. El teléfono nunca suena, las entrevistas de trabajo siempre terminan con respuestas vagas, y nunca un sí. En cada rechazo, Juan siente que un pedazo de su identidad se desvanece. Se siente inútil, incapaz de proveer para su familia, lo que le causa una ansiedad creciente que no puede evitar compartir con María. Ella, por su parte, también está luchando por mantener la calma y apoyar a su esposo, pero los problemas económicos comienzan a pesar sobre ella. El estrés, el miedo de no poder darle a sus hijos una vida digna, comienza a consumirla. Aunque intentan disimularlo delante de los niños, el ambiente en la casa se vuelve más tenso y sombrío con cada día que pasa. María comienza a notar que Juan ha perdido el brillo en los ojos. Ya no es el hombre sonriente y confiado que conocía. Se siente impotente ante la situación, tratando de mantener la paz. Pero sus propios miedos y angustias están a punto de hacerla explotar. La familia, antes un refugio de risas y momentos felices, se ha convertido en un campo de batalla silencioso. Los niños, aunque no entienden completamente lo que está sucediendo, sienten la diferencia en el ambiente. Ellos notan la tensión, el nerviosismo y la falta de risas. Juan, aunque intenta ocultarlo, se da cuenta de que los niños ya no lo ven de la misma forma. El padre fuerte y protector que solía ser ahora parece un hombre derrotado. Cada vez que se acuesta por la noche, la mente de Juan se llena de pensamientos oscuros. En esos momentos de soledad, sus oraciones se vuelven más frecuentes, pero también más desesperadas. Se pregunta a sí mismo si Dios lo ha abandonado, si todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido en vano. La angustia lo consume mientras trata de dormir, pero el cansancio físico y emocional lo mantiene despierto. Una noche, después de un día particularmente largo y difícil, Juan se encuentra sentado en la cocina. El reloj marca la medianoche, y la casa está sumida en el silencio. María ya se ha ido a la cama, pero él no puede dormir. En su mente, los pensamientos de fracaso, impotencia y desesperación se entrelazan, creando una tormenta que no parece cesar. El peso de ser el sostén de su familia lo aplasta. Se siente solo en su lucha, atrapado en una red de preocupaciones que parece no tener fin. Se pasa horas mirando los papeles, pero los números no se alinean, y el futuro sigue siendo incierto. Es entonces cuando María entra en la cocina. Está cansada, pero no de cuerpo, sino de corazón. Se acerca a Juan, se sienta a su lado, y en silencio coloca su mano sobre su hombro. Él la mira y puede ver en sus ojos el mismo miedo que él siente.
No hay palabras que puedan aliviar el sufrimiento de ambos, pero hay algo en ese gesto que le da consuelo. Es una conexión silenciosa, pero profunda, que le recuerda que no está completamente solo en esta lucha. Juan, necesitamos hablar, dice finalmente María, su voz suave pero firme. Sé que esto está siendo difícil, pero tal vez debamos considerar otras opciones. Quizás sea el momento de tomar un respiro, de alejarnos un poco, solo por unos días. Juan, sorprendido por la sugerencia, no sabe qué responder. La idea de que María y los niños se alejen de él, aunque sea por poco tiempo, le duele profundamente. No quiere que su familia sufra más de lo que ya lo ha hecho, pero también sabe que la tensión en el hogar está empezando a desgastar a todos. María le propone que vayan a la casa de sus padres, para que puedan pensar mejor las cosas, sin las presiones del día a día. Quizá podamos encontrar claridad en medio del descanso, agrega María, aunque sus ojos también reflejan la preocupación de que esta separación, aunque temporal, sea una señal de que algo ha fallado entre ellos. Juan siente que esas palabras atraviesan su pecho. Él sabe que María no está renunciando a él, pero la idea de que su familia se aleje, aunque sea por unos días, le parece una confirmación de que algo está mal, que ha fallado. Tal vez sea lo mejor, responde, con voz temblorosa, sin poder sostener más la máscara de fortaleza que ha llevado durante todo este tiempo. María lo abraza, y en ese abrazo, Juan siente una mezcla de amor y desesperación. Ella está haciendo todo lo posible para salvar la familia, pero Juan siente que está perdiendo el control. Al mismo tiempo, se siente culpable, como si él fuera el responsable de todo lo que está sucediendo. Mientras ella se va al cuarto a descansar, él se queda allí, en la oscuridad de la cocina, mirando los papeles y pensando en lo que ha sucedido con su vida, con su familia, con su fe. Esa noche, después de que María se fue a descansar, Juan no pudo quedarse en la cama. La preocupación lo mantenía despierto. El dolor de la incertidumbre lo rodeaba como una niebla densa. Decidió levantarse, salir de la casa y caminar bajo el manto oscuro de la noche. La ciudad, normalmente bulliciosa, estaba en calma, casi desierta. El viento frío cortaba su rostro mientras caminaba por las calles solitarias. Los faroles titilaban levemente, proyectando sombras largas sobre el pavimento, como si la misma oscuridad de la noche estuviera al acecho, aguardando para engullirlo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si estuviera arrastrando el peso de todo el mundo sobre sus hombros. Mientras caminaba, pensaba en sus hijos, en lo que les diría si realmente llegaban a perder todo. Pensaba en María, en cómo ella estaba luchando por mantener la calma y en cómo había soportado su angustia durante tanto tiempo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a sentirse tan impotente, tan vacío? Al pasar por la plaza, vio un banco vacío. Era un lugar donde solía ir en sus momentos de tranquilidad, pero esta vez el lugar parecía sombrío, igual que su corazón. Se sentó lentamente, dejando que su cuerpo se desmoronara sobre el banco, como si ya no tuviera fuerzas. El frío de la noche calaba en sus huesos, pero era un frío que sentía que merecía. Era el reflejo de su alma, gélida y vacía. Miró al cielo, buscando alguna estrella que le diera consuelo, algo que le dijera que no estaba solo, que la vida aún valía la pena. Pero el cielo estaba nublado, sin estrellas, sin esperanza. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué todo le estaba sucediendo a él? ¿Qué había hecho mal? Las oraciones que había hecho en las últimas semanas se sentían vacías, como si nunca hubieran llegado a ningún lugar. Dios, ¿dónde estás?, murmuró entre dientes, su voz quebrada por la desesperación. Te necesito. No sé qué hacer. Ya no puedo más. Las palabras salían de su boca como un susurro, casi sin esperanza. Pero en su interior, algo seguía pidiendo respuestas. Algo seguía esperando. Que algo cambiara. Mientras la madrugada se acercaba, la plaza seguía vacía y en silencio. Juan, allí sentado,
Sentía que la soledad lo envolvía por completo. El peso de los días de angustia, de dudas y de preocupaciones lo estaba ahogando. Se preguntaba si su vida alguna vez volvería a ser como antes, si alguna vez podría levantarse de esta caída tan profunda. Pensó en sus hijos, en cómo los veía sufrir sin comprender la gravedad de la situación, y cómo todo lo que había sido antes, todas las certezas que había tenido, se desmoronaban ante sus ojos. Mientras Juan se encontraba sumido en sus pensamientos más oscuros, una figura apareció a su lado. Al principio, pensó que estaba viendo una ilusión, un sueño provocado por la fatiga mental que arrastraba. Pero cuando levantó la vista, vio a un hombre anciano, de cabello blanco y con una mirada tranquila que irradiaba serenidad. El anciano no parecía haber sido sorprendido por la presencia de Juan en la plaza vacía a esas horas de la noche. De hecho, parecía como si estuviera esperando que él llegara. El hombre se sentó junto a Juan, sin decir una palabra, como si supiera que Juan necesitaba el silencio más que las palabras. Durante un largo momento, solo se escuchaba el viento suave moviendo las hojas de los árboles cercanos, y el suspiro profundo de Juan que trataba de procesar todo lo que estaba sucediendo en su vida. El anciano finalmente rompió el silencio, con una voz cálida y pausada. «Hijo, parece que cargas un peso demasiado grande para tus hombros, pero recuerda, a veces, lo único que necesitamos es una señal de que no estamos solos». Las palabras del anciano penetraron en el corazón de Juan como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Por un momento se sintió comprendido, como si alguien finalmente entendiera el dolor que llevaba dentro. Sin embargo, aún confundido y sin saber cómo reaccionar, Juan no dijo nada. Solo miró al hombre, buscando alguna respuesta, algún consuelo en sus ojos. El anciano, con una calma inquebrantable, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño pedazo de papel arrugado. Sin decir más, se lo entregó a Juan, quien lo recibió sin comprender bien qué estaba sucediendo. El anciano sonrió levemente, se levantó y comenzó a caminar lentamente, como si su misión estuviera cumplida. En pocos segundos, se desvaneció en la oscuridad de la plaza, dejando a Juan solo nuevamente. Desconcertado y con el corazón aún palpitante, Juan miró el pedazo de papel en sus manos. Lo desplegó lentamente y vio que había algo escrito. Un versículo bíblico que reconoció de inmediato. «No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia». Isaías 41:10. Las palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Juan las leyó una y otra vez, como si quisiera que se grabaran en su alma. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se despertó. La ansiedad, la desesperación y el peso de la incertidumbre parecían aliviarse un poco. Las palabras del versículo, cargadas de promesas de apoyo y fortaleza, lo tocaban profundamente. Sentía una pequeña chispa de esperanza en su interior, una sensación de que tal vez no estaba completamente solo. Algo dentro de él comenzaba a cambiar, como si hubiera recibido la respuesta que tanto había buscado. Juan levantó la vista, buscando al anciano para agradecérselo, pero él ya no estaba allí. La plaza, que antes parecía vacía y desolada, ahora parecía llena de una presencia invisible, como si el anciano hubiera sido una manifestación divina que había aparecido solo para ofrecerle ese mensaje. El corazón de Juan latía con más fuerza. Aunque su situación seguía siendo difícil, sentía que había un camino, una dirección que podría seguir. A la mañana siguiente, Juan despertó con una sensación extraña. No era el mismo hombre que había sido antes de su encuentro con el anciano en la plaza. Aunque las circunstancias seguían siendo las mismas, algo dentro de él había cambiado. La pesada carga que había estado llevando durante semanas parecía haberse aligerado, aunque solo fuera un poco. El versículo que el anciano le había dado seguía resonando en su mente. «No temas, porque yo estoy contigo». Algo tan simple, pero tan poderoso. Y aunque no podía negar la incertidumbre que todavía reinaba en su vida, sentía que por primera vez en mucho tiempo había algo de luz,
algo de esperanza. Esa mañana, por primera vez en semanas, Juan se levantó temprano, no para sumergirse en papeles y cuentas, sino para enfrentarse al día con una actitud renovada. Recordó las palabras del versículo, y aunque no entendía completamente cómo, sentía que debía seguir adelante, aunque fuera un paso a la vez. Sabía que el cambio no ocurriría de inmediato, pero la fe que había recuperado en ese instante le dio un propósito renovado. Decidió que debía retomar la búsqueda de empleo con una nueva perspectiva, no solo como una tarea diaria, sino como una oportunidad para reconstruir su vida, un paso hacia el futuro. Aunque la situación seguía siendo difícil, Juan se dio cuenta de que no podía continuar viviendo atrapado en la desesperación. Necesitaba avanzar, por él y por su familia. Sabía que la solución no llegaría de inmediato, pero estaba decidido a no rendirse. Pasó el día buscando oportunidades, enviando currículos y poniéndose en contacto con antiguos conocidos. Aunque no obtuvo ninguna oferta, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. Al final del día, con una ligera sonrisa en el rostro, se sentó en su sofá y en lugar de rendirse a la frustración como lo había hecho tantas veces antes, se dedicó a orar antes de dormir. Recitó el versículo de Isaías en silencio, agradeciendo por la paz que había encontrado, aunque fuera momentáneamente. Con el paso de los días, la vida de Juan comenzó a cambiar lentamente. Aunque el camino seguía siendo difícil, algo había transformado su actitud. Ya no se sentía completamente perdido. El versículo que había recibido de aquel anciano seguía resonando en su corazón, y las palabras «te fortaleceré», «te ayudaré», se convirtieron en un recordatorio constante de que no estaba solo. En su interior, comenzó a recuperar la confianza que había perdido. Juan decidió que debía ser más proactivo, no solo en su búsqueda de empleo, sino también en cómo gestionaba su vida cotidiana. Empezó a organizar sus días con más disciplina. Aunque los trabajos seguían siendo escasos, su esfuerzo era constante. Un día, mientras revisaba un sitio de anuncios clasificados, vio una oferta de trabajo en una tienda de ferretería local. No era el puesto soñado, ni el trabajo que había tenido antes, pero era una oportunidad. Decidió no dejarla pasar. Se preparó con seriedad para la entrevista, recordando todo lo que había aprendido durante su vida laboral. Aunque el trabajo era de carga y organización, algo en su interior le decía que era un buen punto de partida. La entrevista fue breve, pero el dueño de la tienda, Carlos, un hombre simpático y directo, pareció ver algo en él. Le ofreció el trabajo en el acto, con la promesa de que podría demostrar su valor. El primer día de trabajo fue agotador. La tienda no era grande, pero la carga física de mover cajas y reorganizar estantes le hizo recordar el valor del esfuerzo físico, algo que había olvidado. Sin embargo, al final del día, Juan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. Sabía que no era el trabajo que había imaginado para sí mismo, pero al menos ahora estaba contribuyendo, no solo con su esfuerzo, sino también con su tiempo. Cuando llegó a casa esa noche, Juan se sintió diferente. El cansancio físico era real, pero algo en su interior había cambiado. Estaba orgulloso de sí mismo por no rendirse. Mientras María preparaba la cena, él le contó lo sucedido con entusiasmo. Aunque no era mucho, el primer sueldo que recibió de la tienda representaba un paso hacia la estabilidad, aunque fuera pequeña. María, con sus ojos brillando de esperanza, lo abrazó fuerte, agradecida de ver la lucha de su esposo, transformándose en acción. A medida que los días pasaban, la vida de Juan comenzaba a estabilizarse de nuevo, aunque de manera humilde. El trabajo en la ferretería era arduo, pero ya no se sentía tan vacío como antes. Cada jornada le permitía sentirse útil, y eso, aunque simple, era un avance significativo para él. Durante el día, se concentraba en su trabajo, y por la noche, se dedicaba a su familia. Aunque aún faltaban muchas cosas por mejorar, su hogar comenzó a recuperar la calma que había perdido en los meses anteriores. Una tarde, después de unas semanas de haber comenzado en su nuevo trabajo, María y los niños regresaron de la casa de sus padres. El tiempo separados
había sido necesario para que todos pudieran reflexionar y respirar un poco, pero también les había hecho valorar lo que realmente tenían. María había notado un cambio en Juan. Ya no era el hombre derrotado que había estado al borde de la desesperación. Ahora se veía más animado, más dispuesto a enfrentar los desafíos. El reencuentro fue agridulce, pues aunque los problemas no se habían resuelto por completo, había una renovada sensación de esperanza. Cuando María y los niños llegaron a casa, la atmósfera que los rodeaba era diferente. Aunque la situación financiera seguía siendo difícil, el amor y la unidad familiar habían recuperado su lugar en la casa. Los niños corrieron a abrazar a su papá, notando cómo él sonreía más genuinamente que antes. Por un momento, la casa dejó de ser un lugar tenso y se transformó nuevamente en un hogar lleno de risas y momentos pequeños de felicidad. Juan los abrazó fuerte, agradecido de tenerlos de vuelta, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que las cosas podían mejorar. La noche que pasaron juntos fue tranquila. María había preparado una comida especial para celebrarlo, y aunque el menú era simple, el ambiente estaba lleno de amor y gratitud. Los niños contaron historias y chistes, mientras Juan y María se miraban con una conexión renovada. A través de todos los altibajos, de las lágrimas y la angustia, ambos sabían que lo importante era que seguían juntos, que no se habían rendido. Juan se recostó esa noche con una sonrisa en el rostro. El camino aún era largo, pero ya no sentía que caminaba solo. Sabía que con su familia a su lado, podría enfrentar cualquier dificultad que viniera. La fe que había recuperado le daba la fuerza para seguir adelante, un paso a la vez. Aunque la vida de Juan había comenzado a tomar un giro positivo, sabía que el camino aún no era fácil. El trabajo en la ferretería, aunque era un alivio temporal, no era suficiente para resolver todos los problemas financieros que aún acechaban a su familia. Las cuentas seguían llegando, y la incertidumbre seguía rondando en el aire. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Ya no temía el desafío. Su fe, alimentada por el versículo de Isaías que el anciano le había entregado, lo impulsaba a seguir luchando. Cada día, después de su jornada en la ferretería, Juan dedicaba tiempo a buscar otras oportunidades, a seguir aprendiendo y a mejorar sus habilidades. El trabajo físico le estaba dando una sensación de dignidad que no había experimentado en mucho tiempo, pero también le hacía pensar que debía aspirar a algo más. Este es solo el principio, se decía a sí mismo, recordando las palabras del anciano sobre no estar solo y la promesa de ayuda divina. Un día, después de algunas semanas de búsqueda y esfuerzo, Juan recibió una llamada de una empresa de transporte local. Había solicitado un puesto de conductor, y aunque no era el trabajo que inicialmente había soñado, representaba una oportunidad de estabilidad y mejores ingresos. La entrevista fue prometedora. El dueño de la empresa, un hombre de carácter firme pero amable, le dio la bienvenida con la promesa de que había trabajo disponible para él, si estaba dispuesto a comenzar inmediatamente. Sin pensarlo demasiado, Juan aceptó el puesto. El trabajo de conductor no era fácil, pero le ofrecía una estabilidad que la ferretería no podía brindarle. Aunque las horas eran largas y las demandas físicas exigentes, Juan se sintió agradecido por la oportunidad. Durante los días de trabajo, su mente no solo estaba enfocada en la ruta o en el manejo, sino también en los próximos pasos. Sabía que este empleo no sería la solución definitiva a todos sus problemas, pero representaba un paso hacia la estabilidad, un camino más sólido hacia la vida que quería construir para su familia. Esa noche, cuando volvió a casa con su primer salario de conductor, sintió una satisfacción profunda. El trabajo era arduo, pero la sensación de haber logrado algo tangible le dio una sensación de logro que no había experimentado en meses. María lo esperaba en casa con una cálida sonrisa. El haber encontrado este nuevo trabajo no resolvía todos los problemas, pero le daba la esperanza de que el esfuerzo tenía su recompensa. Este es solo el comienzo, le dijo a María mientras abrazaba a sus hijos. Aunque el futuro seguía siendo incierto, en ese momento,
Juan sabía que su familia tenía más razones para seguir adelante que nunca. Con el paso de los meses, Juan continuó en su trabajo como conductor. La vida no había cambiado mágicamente de la noche a la mañana, pero algo dentro de él se había renovado. Ya no se encontraba atrapado en la desesperación, ni en los pensamientos oscuros que lo habían consumido en el pasado. A través de cada desafío, cada esfuerzo y cada día de trabajo, había aprendido a valorar las pequeñas victorias. Su vida, aunque aún llena de dificultades, comenzaba a tener un propósito más claro. La situación económica de su familia mejoró gradualmente. Aunque el dinero no sobraba, las cuentas se pagaban, y Juan pudo comenzar a ahorrar lo suficiente para garantizar la estabilidad futura. María, por su parte, también notó el cambio en su esposo. Ya no veía al hombre derrotado que temía por el futuro. Ahora veía a un hombre que, aunque seguía enfrentando retos, se mantenía firme en su fe y su determinación. Juntos, como pareja, habían aprendido que no había solución fácil ni inmediata, pero que el amor, el trabajo y la fe podían superar cualquier obstáculo. Una tarde, después de una jornada particularmente difícil, Juan se sentó a la mesa con su familia, como lo hacía cada noche. Pero esa noche, algo era diferente. Mientras los niños reían y María le preguntaba cómo había sido su día, Juan se sintió profundamente agradecido. Recordó sus días de desesperación, sus noches de insomnio, y cómo todo parecía perdido. Pero ahora, sentado allí con su familia, entendía que la fe y la perseverancia habían sido las claves que lo habían ayudado a superar la tormenta. Miró a María y, con una sonrisa tranquila, le dijo: «Sé que las cosas no son fáciles, pero ahora sé que podemos con todo. La fe nos ha dado fuerza para seguir, y nunca más la voy a dejar ir». María lo miró con los ojos brillando de emoción, sabiendo que la lucha no había sido en vano. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento había paz. Sabían que, pase lo que pase, juntos podrían superar cualquier cosa. La familia de Juan había aprendido que la verdadera fuerza no reside en los bienes materiales ni en las circunstancias externas, sino en la fe, el trabajo constante y el amor que se brindan unos a otros. Aunque la vida no fuera perfecta, había algo hermoso en saber que nunca más tendrían que enfrentar sus problemas solos. Juan entendió que, al final, la verdadera luz no estaba fuera de él, sino dentro de su corazón, y que, con cada paso que daba, su fe lo guiaba hacia un futuro mejor.